Entonces dice aquí, matemáticas décimo año, sección 10.1. Ah, bueno, esta es la gap número 4. Esta es la 4. No es la 3, es la 4. El periodo de vigencia es del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020. Profesor Juan Vega, fecha de entrega 8 de noviembre del 2020. Y dice acá, guía de aprendizaje base, nombre completo del estudiante, sección 10.1, Centro Educativo Liceo Napoleón Quesada Salazar, Juan Rafael Vega Vega, décimo año, asignatura matemática, indicadores del aprendizaje esperado, examinar los elementos que caracterizan a una función cuadrática, representada de manera gráfica, algebraica o tabular. Se explica en la representación gráfica y en la representación algebraica de una función cuadrática los elementos que la caracterizan y se comparan la función cuadrática en sus diferentes representaciones. Ahora sí, me preparo para hacer la guía. Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. Estimada familia, les sugiero buscar en el hogar cuaderno, calculadora, lápiz, lapicero, computadora o celular inteligente. Las condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar. Se selecciona un lugar en donde usted esté cómodo, sin ruido y sin distracciones. Recuerde tomar en cuenta las medidas de higiene debido a la situación de emergencia que vive el país. Tiempo que se espera que usted realice la guía, 30 minutos, el que requiera de acuerdo con su situación. Dice familia, la siguiente actividad tiene como propósito examinar los elementos que caracterizan una función cuadrática, representada de manera gráfica, algebraica o tabular. Se explica en la representación gráfica y en la representación algebraica de una función cuadrática los elementos que la caracterizan. Se compara la función cuadrática con sus diferentes representaciones y la función cuadrática en su forma algebraica estándar se representa de esta forma: f de x igual es ax al cuadrado más b de x más c, donde a es el diferente de 0. Se tienen a, b y c pertenecientes a los números reales y donde se tiene que si el a es positivo, esto significa a mayor que 0, es decir, a positivo, la función cuadrática es cóncava hacia arriba. Y si el a es negativo, la función cuadrática es cóncava hacia abajo. Y aquí tengo un ejemplo de representación de cada una de ellas. El punto, la gráfica A, aquí se caracteriza porque el a es un número positivo. La función es cóncava hacia arriba. Okay. Vean que la funcioncilla está abriendo hacia arriba. Ella va a tener intersecciones con el eje X, va a tener una intersección con el eje Y, va a tener un vértice que es la parte más baja de la gráfica, va a tener un ámbito que va a generarse a partir del Y hacia el más infinito, va a tener un dominio en todos los números reales, va a tener una sección acá que va a estar encima del eje X, otra sección que va a estar debajo del eje X. De aquí, de este punto más bajo hacia este lado donde hay que subir, se le va a llamar creciente, y aquí es donde viene descendiendo hasta el punto más bajo, se le va a llamar decreciente. Básicamente eso es en la parte gráfica. Aquí pasa lo mismo, tengo un B, vean que aquí la concavidad ahora cambió, vean que ahora es cóncava hacia abajo, entonces aquí el A es un número negativo. Ok, A número negativo, entonces la función es cóncava hacia abajo. Ok, y vuelve a pasar lo mismo, ella va a tener un vértice aquí en la parte alta, en la cúspide, va a tener intersecciones con el eje X, va a tener una intersección con el eje Y, pero ahora el ámbito va a venir desde menos infinito para el eje Y hasta este punto máximo. Va a tener una parte de crecimiento que es hasta del menos infinito hasta el punto máximo este, que en este caso sería el 0 para el eje X, y del número 0 hacia el más infinito, vean que hay un descenso. Va a tener unas partes donde va a ser negativa, es decir, está debajo del eje X, y otra parte en donde va a ser positiva, que está encima del eje X. Y ahora sí, viene la mejenga. Dice, determine la concavidad de las siguientes funciones cuadráticas.
Aquí tengo f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 12. Y la pregunta 2, f de x igual a menos 8x al cuadrado más 12x menos 15. Entonces aquí hay que tener cuidado porque voy a tener que hacer un estudio completo para estas dos funciones. Entonces, para la función 1 voy a tener que completar todos estos puntos. Y para la función 2 también voy a tener que completar esos puntos. Entonces, lo primero es determinar la concavidad. Si yo me voy a traer aquí la forma estándar en la que yo escribo una función cuadrática, y la pongo aquí debajo de esta función, entonces para mí va a ser muy fácil comparando que el valor de a, que es el que acompaña a la x cuadrado, para este ejercicio vale 5. El valor de b para este ejercicio, si yo lo comparo, vea que aquí el b debe haber sido positivo. En este caso el número está negativo, menos 8. Entonces ese menos sí le pertenece al número. Entonces ese valor de b es menos 8. Y el valor de c, en este caso, vean que dice 12. Entonces ahí dice 12. Estamos bien. Ahora sí, para la concavidad. Vean que el número a, el valor de a, es 5. Ese 5 es un número positivo, es decir, un número mayor que 0. La función es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Esta intersección con el eje de las ordenadas es la famosa intersección con el eje Y. Esa intersección es el par ordenado 0, C. Es decir, simplemente va a ser 0, para nuestro ejercicio el valor de c es 12, entonces 0,12. Punto de intersección con las abscisas es el famoso eje X. Para sacar esa intersección hago uso de la calculadora. En la calculadora voy a escribir mode, voy a apretar el número 5 y luego voy a apretar el número 3. En la pantalla van a desplegarse unas cositas que dicen A, B y C. Entonces es simplemente ir poniendo los números. El A vale 5 para este ejercicio. Entonces pongo 5, el número 5, le doy el igual. Luego pongo menos 8, le doy el igual. Y luego le pongo el 12 y le doy el igual. Le doy otro igual para ver las soluciones. En este ejercicio me dan con I las dos soluciones de la ecuación. Entonces, en este caso, los puntos de intersección con el eje de las abscisas simplemente es el vacío. Aquí tengo que escribir vacío, porque no me dio solución de números reales para este ejercicio con la calculadora. Ahora, intervalos de crecimiento o decrecimiento. Como ella es cóncava hacia arriba, para crecimiento voy a tener que escribir el intervalo. Vamos a ver, corchetes, paréntesis cuadrados. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Aquí están. Ese va a iniciar de menos b entre 2a al más infinito.
para nuestro ejercicio, esos valores numéricos ya estaban dados. El valor de b era menos 8, entonces aquí va un menos y entre paréntesis redondos el menos 8, porque hay que respetar el signo del número también. Entre 2 por el que valía a, que es 5, hasta el más infinito, al infinito y más allá, al estilo Buzz Lightyear. Ahí está. Ahora, si yo pongo en la calcu esa fracción menos 8 entre 2 por 5, hay que salirse del modo cuadrático. Entonces ponemos modo de 1 y ponemos otra vez la fracción menos 8 y abajo 2 por 5, y eso me da la fracción 4 quintos. Entonces ella va a ser creciente desde el número 4 quintos hasta el más infinito. ¿Ok? Y entonces ustedes se pueden imaginar que con parte de crecimiento va a ser el mismo intervalo ese, pero al otro lado, al revés, iniciando en menos infinito, porque es una cóncava hacia abajo. Entonces aquí iría de menos infinito hasta el valor numérico dado por menos b entre 2 por a. Pero ese menos b entre 2 por a ya lo calculamos en el ejercicio anterior, o en la parte del crecimiento. Ese es 4 quintos. Entonces ahí simplemente nos traemos el valor numérico ya calculado, es decir, desde menos infinito hasta el valor 4 quintos. Y para de contar. La parte de concavidad, bueno, ya lo habíamos contestado. Simplemente el a es el número 5, él es un número positivo y por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Dice luego el intervalo donde la función es positiva o negativa y su conexión con desigualdades cuadráticas. Bueno, en este caso vean que no hay intersección con el eje X, entonces ella simplemente va a ser positiva para todos los números reales. Las intersecciones con el eje X tienen mucho que ver. Si no hay intersección, entonces ni modo. Vamos a mirar aquí, matemáticas básicas no, símbolos tipo letra, sí, aquí está el de los números reales y es positiva para todo R. Y ahí lo tenemos. Máximo o mínimo de la función, el famoso vértice, el vértice V. Vamos a insertar la ecuacioncilla de V. El vértice V viene dado por la forma menos b entre 2 por a, y la otra contraparte sería menos discriminante. Aquí voy a tener que buscar temáticas básicas y ver si está, aquí está el símbolo del discriminante, menos discriminante entre 4 por a. Es decir, el vértice V, la fraccioncilla menos b entre 2 por a, ya la calculé para la parte del crecimiento y decrecimiento. Son 4 quintos. Ahora, si yo no quisiera calcular la parte de menos b entre 2 por a, simplemente sustituyo 4 quintos
en la parte de la función cuadrática. Es decir, en esta parte donde dice 5x al cuadrado menos 8x más 12. Lo que pondríamos sería 5 por, abro paréntesis redondo, escribo la fracción 4 quintos, eso es la calcu, lo elevo al cuadrado, menos 8 por, y abro paréntesis y pongo la fracción 4 quintos, y cierro paréntesis, más 12. Y ese bichillo dice que son 44 quintos. Entonces aquí lo que hago es poner la fracción 44 quintos. Que eso es una quinteada completa. Y el ámbito de la función, como es cóncava hacia arriba, ese ámbito de función va en el intervalo, paréntesis cuadrados, pero aquí va a partir de acá. Sería la fracción dada por menos discriminante. Aquí está el símbolo de discriminante. Entre 4 por A. Y eso se está yendo al más infinito. Al infinito y más allá. Pero simplemente, como eso ya lo calculé, ya calculé cuánto vale menos discriminante entre 4 por A, que me dio la fracción 44 quintos. Entonces simplemente pongo eso acá. 44 quintos hasta el más infinito. Para contar. El eje de simetría también tiene una formulita ahí muy vacilona, que es x igual a, y la fracción dice que es menos b entre 2 por a, pero eso ya lo habíamos calculado. Es 4 quintos, entonces sería x igual a, y pongo la fracción 4 quintos. Luego intervalos donde la función es inyectiva. En este caso, la parte de inyectividad tiene que ver que los valores x tienen que ir a un único valor y. Pero si ustedes notan, por ejemplo, este número 2 está señalando aquí y está señalando acá. Señala los dos valores x. Entonces, la parte de inyectividad va a depender de cuál quiero yo tomar. Yo puedo tomar la parte del crecimiento o puedo tomar la parte del decrecimiento. Entonces yo puedo decir perfectamente este intervalo de acá. Puedo decir, no pongo esta parte. Bueno, sí puedo poner la de menos b entre 2 por a al más infinito. Eso sí lo puedo decir. Puedo decir esa sección. Esa sería una posible. O puedo decir la otra sección de la parte del decrecimiento. Puedo decir esta otra sección. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos me hacen que tenga intervalos inyectivos en esa función cuadrática. Algo hice mal. Ponerle copiar. Pegar. Ahí está. Entonces cualquiera de esos dos intervalos me hacen que la función sea inyectiva. Es decir, que la relación vaya 1 a 1. Luego vuelve a ocurrir lo mismo. Pero tengo un pequeño problema. Si yo me traigo acá la comparación
de cuál es la función cuadrática en forma general, y le hago la comparación del ABC, me voy a dar que cuenta aquí que A es igual a menos 8, el B es igual a 12, porque está más 12x, entonces con ese más estamos bien, y el valor de C es igual a menos 15. Aquí entonces, haciendo la primera deducción, es que si A es igual a menos 8, comparado con el número 0 es un número negativo, un número menor que 0. Por lo tanto, entonces la función es cóncava hacia abajo. En este momento, entonces, vea que estamos viendo los dos tipos, cuando es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. Y aquí, bueno, nuevamente, intersección con el eje de las ordenadas, es con el famoso eje Y. Entonces, aquí es el par ordenado 0, C. Para nuestro ejercicio sería 0, el C aquí vale menos 15, entonces sería 0, menos 15. Para ver si tengo intersección con el eje de las abscisas o el famoso eje X, volvemos a hacer uso de la calculadora y hacemos modo 5.3 y vamos metiendo los valores numéricos del A, el B y el C. Entonces el A vale menos 8, le doy el igual, el B vale 12, le doy el igual, y el C vale menos 15, le doy el igual, le doy otro igual, y vuelve a darme con I. Oh, qué interesante. Quiere decir que aquí no tengo intersección para nada con el eje X. Entonces aquí simplemente pongo otra vez el vacío. No se intersecaron con el eje X. Ahora, intervalos de crecimiento o decrecimiento. Para crecimiento, aquí sí cambia con respecto a al caso cuando es cóncava hacia arriba. Porque ahora el crecimiento se va a dar desde menos infinito y hasta menos b entre 2 por a. Aquí nuevamente los dos abiertos. Entonces aquí sería a partir del menos infinito hasta la fracción menos b, menos aquí, menos b entre 2 por a. Para efectos de nuestro ejercicio, si yo sustituyo los valores numéricos, aquí sería desde menos infinito hasta esta fracción, en donde tengo el menos de la fracción y el b, bueno, el b vale 12, no hay ningún problema. Aquí entre 2 por lo que vale mi a. Bueno, ese no me sirve, este sí está más bonito. 2 por lo que vale mi a, que es un menos 8. Si yo pongo en la calculadora la fraccioncilla, recordando que tengo que salir primero del modo cuadrático con el que yo resolví la ecuación para ver si tenía soluciones o intersecciones con el eje X. Eso lo hago a través de poner modo de 1. Y ahí sale. Pongo la fracción menos 12 en el numerador y 2 por menos 8 en el denominador. Y me da 3 cuartos. Entonces tengo la fracción 3 cuartos. Ok, ahí es creciente la fracción. La fracción va a tener decrecimiento
en la otra sección del intervalo, es decir, de menos b entre 2 por a menos b entre 2 por a al más infinito. Es decir, para nuestro ejercicio, vea que el menos b entre 2 por a ya lo calculamos en el ejercicio anterior, en la parte anterior, entonces 3 cuartos. Tres cuartos hasta el más infinito. La concavidad ya la hayamos calculado, con ese fue que empezamos. El valor a puse una además concavidad, esa concavidad está dada por a igual a menos 8, que es un número negativo, un número menor que 0, y entonces por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Dice luego, la intervalo de la función es positiva o negativa y su conexión con la solución de desigualdades cuadráticas. Bueno, aquí desgraciadamente, como no hay intersección con el eje X, esa función es negativa. Para todo R. Entonces aquí voy a buscar los símbolos tipo letra. Aquí está R. Y entonces ella es para todo R. Bueno, en la clasificación del este vértice, como esta es cóncava hacia arriba, este es un mínimo. Pero en esta, ese vértice es un máximo. Ahí ese vértice tiene por valor numérico el par ordenado menos b entre 2 por a, coma, y la otra parte de la fracción que sería menos bueno, aquí tengo que devolverme los operadores de matemáticas básicas, menos discriminante entre 4 por a, es decir, ese vértice V va a ser igual a el par ordenado formado por el menos b entre 2 por a, ya lo calculé, es la fracción 3 cuartos. Y si yo no quiero calcular menos discriminante entre 4 por a, simplemente agarro el valor 3 cuartos y lo sustituyo aquí en la cuadrática original, menos 8x al cuadrado más 12x menos 15, sustituyendo la x por 3 cuartos. Entonces pondríamos menos 8 por paréntesis, escribo la fracción 3 cuartos, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, más 12 por nuevo paréntesis, la fracción 3 cuartos, cierro paréntesis, menos 15, le doy el igual y me da menos 21 medios. Entonces aquí va la fracción
menos 21 medios. Entonces ya tengo el vértice como un punto máximo. El ámbito de la función, como ya es cóncava hacia abajo, entonces eso viene, vamos a mirar, aquí, de aquí, porque inicia en menos infinito hasta la fracción menos discriminante entre 4 por A. Pero el menos discriminante entre 4 por A ya lo habíamos calculado en el vértice. Entonces esto iría desde menos infinito hasta la fracción menos 21 medios. Básicamente ese sería el ámbito de la función. El eje de simetría nuevamente es el que dice que x es igual a la fracción menos b entre 2 por a. Básicamente ese valor numérico ya lo habíamos calculado. Sería x igual a menos b entre 2 por a, lo habíamos calculado y es 3 cuartos. Y entonces es x igual a 3 cuartos. Para contar. Intervalos donde la función es inyectiva. Son los mismos intervalos donde se dan los crecimientos o decrecimientos. Entonces, aquí yo voy a copiarlos. Vamos a copiarlos todos. Pero aquí vamos a quitar esto del creciente y del decreciente porque eso no viene ya al caso de la parte de inyectividad o no inyectividad. Aun cuando nacen siendo explicaciones del creciente y del decreciente, funcionan así. Y paré de contar con esta parte algebraica. Este es el análisis algebraico. El inicial que les hice yo es el análisis gráfico. Vamos a bajar esto para que quede bonito en una sola página. Y dice aquí, pongo en práctica lo aprendido en clase. Genere reflexión sobre lo realizado a través de plantear preguntas como qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora. ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo y cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Por supuesto, viene la parte también del trabajo autónomo, realizo y reviso. Leí las indicaciones con detenimiento, manita arriba, manita abajo, subrayé las palabras que no conocía, manita arriba, manita abajo. Busqué en el diccionario, consulté con un familiar el significado de las palabras que no conocía, manita arriba, manita abajo. Me volví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer, manita arriba, manita abajo. Luego con el trabajo autónomo voy a aprender. Leí mi trabajo para saber si es comprensible el escrito realizado, manita arriba, manita abajo. Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado, manita arriba, manita abajo. Me siento satisfecho con el trabajo que realicé, manita arriba, manita abajo. Y explico cuál fue la parte favorita del trabajo. ¿Qué puedo mejorar la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? Y entonces aquí viene la parte de pongo en práctica lo aprendido en clase. Aquí determine la concavidad de las siguientes funciones cuadráticas, les doy 2 y además el estudio de esas funciones cuadráticas, que es lo que hicimos ahí arriba en el cuadro. Y viene el cuadro de autoevaluación. Son 3 indicadores, 3 niveles y como yo espero que realicen todo el análisis y resuelvan los 2 ejercicios aquí propuestos, entonces marcan aquí en el avanzado. Para de contar. Voy a dejar de grabar la clase porque ya se nos hizo